Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nos encontramos en la primera semana estudiando las epístolas de Colosenses, con un subtema: el Cristo preeminente, el amado Hijo de Dios. El eslogan sobre Colosenses: el llamado a la iglesia a la unidad y armonía. Y nuestro tema principal para el día de hoy, mis amados hermanos: Dios y Cristo, parte 1, la persona de Cristo. Hemos tomado como texto bíblico el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mis amados hermanos, entrando en desarrollo con el tema del día de hoy, queremos hacer esta oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Amado Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por habernos levantado, por habernos dado vida y salud. Te pedimos que así como tú has permitido darnos este nuevo día, te pedimos que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender esta hermosa enseñanza del día de hoy. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la falsa enseñanza se filtró en la iglesia y atacaba a Jesucristo. Esta doctrina se llama gnosticismo y fue el principal motivo por el cual Pablo fue visitado, a fin de enfrentar la herejía. Para que ya no siguiera contaminando. Situación que aún en la actualidad se presenta en la iglesia, mis amados hermanos. Este pasaje de las Escrituras, mis amados hermanos, es uno de los pasajes más importantes jamás escritos. Y realiza dos cosas muy significativas. La primera es que destruye la falsa enseñanza y los falsos pensamientos sobre Dios y Jesucristo. Y la segunda revela exactamente quiénes son Dios y Jesucristo. Este era el propósito de Pablo, mis amados hermanos. La falsa enseñanza se había filtrado en la iglesia colosense, una falsa enseñanza que atacaba a Jesucristo y se llamaba gnosticismo. Este era uno de los motivos principales por el cual el pastor de la iglesia colosense, o sea, Epafras, había visitado a Pablo para ofrecer y obtener el consejo de Pablo respecto de cómo tratar con la herejía. Lo lamentable es que las enseñanzas del gnosticismo han continuado plagando a la iglesia a lo largo de los siglos, incluso hoy día, mis amados hermanos. En una u otra forma, siempre se utilizan enseñanzas similares para atacar a la iglesia. Debido a esto, las enseñanzas del gnosticismo y su contraparte moderna serán tratadas en los puntos correspondientes. La cuestión a recordar es esta, mis amados hermanos. A lo largo de este pasaje, Pablo está contestando la falsa enseñanza que se había filtrado en la iglesia. Y no hay mejor forma que contraatacar
la falsa enseñanza que presenta la verdad. La falsa enseñanza era un ataque contra Jesucristo, tanto contra su obra como contra su persona. Por lo tanto, mis amados hermanos, Pablo toma la pluma y proclama a Dios y a Cristo. La persona de Cristo, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Jesucristo está por encima de todas las cosas. Jesucristo es deidad de Dios, es la revelación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen, eikon, significa la imagen exacta, la persona misma de Dios. Y significa que Jesucristo era la propia representación de Dios. Dios en todo aspecto. O sea, una reproducción precisa en todos los aspectos, mis amados hermanos. Significa que Jesucristo fue la manifestación perfecta o la revelación de Dios. Dios es invisible o no se lo ve. Pero Jesucristo revela a Dios al mundo. Revela a Dios como la imagen exacta, como la perfecta representación de Dios. El impacto de esta verdad, mis amados hermanos, sobre Jesucristo tiene repercusiones explosivas para el hombre. Destruye toda falsa enseñanza sobre Dios y Cristo, y revela a Dios al hombre. Le muestra al hombre quién es Dios y cómo es. Como se mencionó en la introducción, mis amados hermanos, este era el verdadero propósito de Pablo. La falsa enseñanza se había filtrado en la iglesia colosense. Falsa enseñanza que atacaba a quien era Jesucristo. El gnosticismo decía que había muchos intermediarios, muchos mediadores, o sea, muchas emanaciones entre Dios y el hombre, que Jesucristo no era el único mediador. Imagínense eso, mis amados hermanos. El paralelo con las falsas enseñanzas a lo largo de los siglos puede verse claramente. Han sido y siempre serán los que proclaman que Jesucristo no es la persona que nos puede acercar a Dios, que Él no es el único mediador entre Dios y el hombre, que hay otros mediadores e intermediarios de Dios, otros grandes maestros que son tan importantes como Jesucristo, que nos pueden contactar con Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, nos advierte como la verdad destruye esta falsa enseñanza. Jesucristo, que vivió y anduvo entre los hombres, es la imagen expresa de Dios, el mismo Señor del universo. Esto significa algo muy importante, mis amados hermanos. Dios no es lo que la mayoría de los hombres piensa. Él no es un Dios despreocupado y distante que está remoto en algún lugar del espacio. Él no está separado del hombre por una hueste de intermediadores, por muchos caminos diferentes para llegar a Él. Dios no está fuera de contacto con el mundo.
Él no ha dificultado la posibilidad de acercarnos a Él. Está próximo, tan próximo que ha venido a la tierra y vivido como hombre entre nosotros, mis amados hermanos. Y al hacerlo ha hecho dos cosas grandes por nosotros a través del Señor Jesucristo. En primer lugar, ha demostrado quién es y cómo es. Y en segundo lugar, nos ha mostrado la forma de alcanzarlo. Piense por un momento, mis amados hermanos, sobre lo que Jesucristo nos muestra sobre Dios. El hecho de que Él vino al mundo nos demuestra que Él y solo Él es la persona suprema que puede llevarnos a Dios. El hecho de que Él vino a la tierra nos demuestra que Dios está cerca. El hecho de que Jesucristo vivió como un hombre ministrando y ayudando nos demuestra que Dios se preocupa. El hecho de que Jesucristo murió en manos de los hombres demuestra que Dios es amor. Él se sacrificó voluntariamente. Siendo Dios, no tenía por qué morir. Como dicen las Escrituras, podía haber llamado a una hueste de ángeles para que lo liberaran. El hecho de que Jesucristo proclamó la salvación para el hombre demuestra que Dios es un Salvador. El hecho de que Jesucristo proclamó el juicio para el mal y advirtió a los hombres sobre la destrucción demuestra que Dios es un Señor justo. Y la lista podría seguir, mis amados hermanos, pero la cuestión se ve claramente. Dios no es tan despreocupado ni está tan lejos del hombre para dejar al hombre que tropiece en la vida buscando a Dios. Dios ama y se ha ocupado tanto del hombre que le ha demostrado exactamente quién es y cómo es y la forma de alcanzarlo. Únicamente Jesucristo es la imagen de Dios, la persona suprema del universo. Solo Él es el mediador entre Dios y el hombre. Dios está tan cerca como lo está Jesucristo, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 18 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hechos capítulo 9, versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hechos capítulo 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hechos capítulo 10, versículo 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo, mis amados hermanos. Hechos capítulo 12, versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el gnosticismo decía que el cuerpo humano era malo. Esta enseñanza derivó en dos actitudes diferentes hacia el cuerpo y la vida. Algunos decían que el cuerpo debía ser disciplinado, controlado y cuidado lo máximo posible. Al controlar sus impulsos y apetitos y mantenerlo alto, podía dominarse con mayor facilidad la corrupción y la maldad del cuerpo. Otros decían lo opuesto, que lo que hacían con el cuerpo poco importaba, porque era malo y destinado a la muerte. Por lo tanto, una vez que una persona se ocupaba de su espíritu, podía entonces comer, beber y ser feliz. Y el paralelo con la falsa enseñanza de hoy día se puede ver claramente. Algunos se concentran en el cuerpo y su salud mediante la recreación, la disciplina y una vida estricta, buscando vencer la maldad, es decir, la corrupción, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte del cuerpo, tanto como sea posible. Y otros viven como les place, comiendo, bebiendo y yendo de juerga como desean, pensando que poco importa cómo viven. Simplemente piense en cuánta gente cree que puede hacer lo propio, lo que quieren, como quieren, mientras crean en Dios y adoren y hagan un hecho de bien aquí y otro allá. La cuestión a ver es que cada uno le presta atención a lo espiritual solo como desea, solo como considera que es necesario mantener su espíritu en contacto con Dios, pero su concentración es el cuerpo y su placer, ya sea que el placer sea exhibición de disciplina y control o la estimulación de la carne. Advierta cómo la verdad destruye este estilo de vida y la enseñanza. El cuerpo humano no es malo. Jesucristo nos lo demuestra. Él es la imagen de Dios, el propio Hijo de Dios que vino a la tierra en un cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo humano no podía ser malo, puesto que Dios no puede ser tocado por lo malo. El cuerpo humano tiene que ser honorable, o bien Jesucristo no se hubiera envuelto en un cuerpo humano y venido a la tierra. La conclusión es impactante y convulsionante, mis amados hermanos. Puesto que el cuerpo es honorable, significa que todo lo que hombre hace con su cuerpo es importante para su bienestar espiritual. Lo que hace con su cuerpo determina su relación y destino con Dios. Es totalmente imposible mantener bien el espíritu con Dios y dejar que el cuerpo haga de las suyas. Una persona es una persona, tanto espíritu como cuerpo. Por lo tanto, debe honrar a Dios tanto con su espíritu como con su cuerpo, mis amados hermanos, como lo hizo Jesús en el cuerpo que le dio Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios.
pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, mis amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, mis amados hermanos. Amén. Mis amados hermanos, hemos terminado este tema del día de hoy. Queremos exaltar ese conocimiento, esa sabiduría que nos ha dado Dios por medio de esta palabra. Que presentemos nuestros cuerpos agradables y perfectos a Dios. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que cada quien debe presentar su cuerpo sagrado y guardado para Él. Amén, mis amados hermanos. Paz a vos, mis amados hermanos.